Esto es El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En el Pentágono, el secretario de Defensa estadounidense recibió al primer ministro israelí, que tras su segunda reunión consecutiva con el presidente Donald Trump, insistió en que su objetivo es acabar con Hamás, a pesar de que esté sobre la mesa un acuerdo de cese el fuego. Rusia lanzó durante la noche un ataque récord con 728 drones sobre Ucrania, causando la muerte de al menos 8 personas. Esto horas después de que Donald Trump asegurara no estar contento con Vladimir Putin y confirmara el apoyo con armas a Kiev. Moscú informó también de ataques ucranianos. En Reino Unido continúa la visita de Estado del presidente francés, que se reunió con el primer ministro británico Keir Starmer. En la agenda, un acuerdo sobre migración ante el aumento de los cruces de migrantes en el Canal de la Mancha. Les cuento que después del bloque de noticias iremos directo a Turquía, porque hablaremos con nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha, sobre la polémica desatada en el país por Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, y también del apagón decretado al canal opositor Soju TV por su cubrimiento sobre la detención del alcalde opositor Ekrem İmamoğlu. Los detalles después del bloque de noticias. Iniciamos las noticias en Estados Unidos porque este miércoles el secretario de Defensa del país, Pete Hegseth, recibió a Benjamin Netanyahu en el Pentágono, el principal suministrador de armas a Israel. Un día después de que Donald Trump recibiera por segunda tarde consecutiva en la Casa Blanca al primer ministro israelí, que mantiene que su objetivo es acabar con Hamás, un horizonte alejado de la realidad, según un alto cargo de la organización palestina citado por la agencia France Press. Mientras Netanyahu hace estas declaraciones, su ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, calificó de factible el acuerdo de tregua, y el de Defensa propone, como saben, concentrar a los palestinos atrapados en Gaza en un campo cerrado en el sur del enclave. Sobre el terreno, el ejército israelí mató al menos a 40 personas más en las últimas horas, según las autoridades hospitalarias de Gaza. En la franja de Gaza, los ataques y las muertes son el tema común. En el sur del enclave, en Han Yunis, una abuela palestina llora la muerte de 10 de sus familiares víctimas de un ataque israelí. Solo oí el ataque, salí corriendo al cortarse la electricidad y encontré a todos mis hijos martirizados. Mis nietos de mi hija son 3, 2 niños y una niña. Después de acabar con nosotros, dicen que harán una tregua, ya estamos acabados. Los niños también son testigos del horror. Salimos y encontramos metralla cayendo sobre nosotros, sobre nuestras tiendas. Encontré que la tienda de mi abuela había caído sobre ella y mi abuela tenía una herida en la cabeza y en la pierna. Oí a la gente gritar: «Madre, padre, ayúdanos». En el norte, en Ciudad de Gaza, el hambre complota contra los rescates. Es una casa de 3 pisos. Llevamos buscando desde el amanecer y todos los esfuerzos de búsqueda han fracasado. No podemos seguir, no somos máquinas, somos seres humanos. No hay comida que nos dé fuerzas para seguir trabajando. En Washington, Netanyahu se reunió por segunda vez con Donald Trump, pero sin señales para un cese el fuego, en línea con lo que piden los más radicales de su coalición, que rechazan parar la guerra. Estamos decididos a lograr todos nuestros objetivos: la liberación de todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos, la eliminación de las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, y garantizar así que Gaza deje de suponer una amenaza para Israel. Mientras que en Israel, familiares de los rehenes difieren con el primer ministro. Tenemos la esperanza de escuchar a Trump detener la guerra en Gaza, y sabemos que si la guerra se detiene, todos los rehenes volverán. Esta es nuestra esperanza. Los familiares que hablaron el martes ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento tienen presente que desde el inicio de la guerra, casi 1,5 centenar de rehenes israelíes fueron liberados en las 2 treguas acordadas con Hamás. Pasamos ahora a noticias de la guerra en Ucrania, porque anoche Moscú lanzó una ofensiva aérea a gran escala contra el territorio ucraniano, con 728 drones y 13 misiles. Estos ataques rusos impactan solo un día después de que Estados Unidos confirmara que seguirá enviando armas defensivas a Ucrania, y pocas horas después de que el presidente Donald Trump dijera que no está textualmente contento con Vladimir Putin. Moscú también aseguró haber interceptado decenas de drones ucranianos
y confirmó la muerte de al menos 3 personas en Kursk. Natalia Plazas nos amplía. Un nuevo ataque masivo y sin precedentes. Rusia lanzó más de 700 drones sobre Ucrania durante la noche. Kiev reportó varios muertos en el ataque. Lutsk, ciudad de 200.000 habitantes al noroeste de Ucrania, fue de las más afectadas. El ataque se produjo horas después de que Donald Trump lanzara críticas inusualmente directas al presidente ruso, Vladimir Putin, y de que reanudara el envío de más armas a Kiev. No estamos contentos con Putin, no estoy contento con Putin. Puedo decírselo ahora mismo porque están matando a mucha gente y muchos de ellos son sus soldados, principalmente los suyos y los de ellos, y ahora llegan a 7.000 a la semana y no estoy contento con Putin. El miércoles el Kremlin le restó importancia a las críticas del presidente estadounidense y dijo que mantendrá sus esfuerzos para arreglar la relación entre Estados Unidos y Rusia. Como saben, estamos bastante tranquilos al respecto. En primer lugar, Trump tiene, por así decirlo, un estilo bastante duro en cuanto a las frases que usa, etc. También escuchamos una declaración muy importante de Trump, que la solución del conflicto ucraniano resultó ser mucho más difícil de lo que él creía desde el principio. Esto es lo que venimos diciendo desde el principio, que no es posible resolver el conflicto de la noche a la mañana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó el ataque masivo de drones, acusó a Rusia de no buscar la paz y pidió sanciones económicas contra Moscú que bloqueen su capacidad bélica. Mientras, las autoridades de la región rusa de Kursk dijeron que un dron ucraniano mató a 3 personas e hirió a 7 más. El Ministerio de Defensa ruso dijo por su parte haber destruido 86 drones ucranianos durante la noche en 9 regiones rusas. Mientras, en el plano diplomático, el Papa León XIV volvió a ofrecerse como mediador para poner fin a esta guerra entre Rusia y Ucrania, tras reunirse con Volodymyr Zelensky por segunda vez desde que inició su papado. En la víspera de la 4ª cumbre ya para la reconstrucción de Ucrania, que se celebrará este jueves en Roma, el presidente ucraniano visitó este miércoles al pontífice en su residencia de verano y tras el encuentro la Santa Sede comunicó que León XIV ofreció el Vaticano como lugar para acoger una reunión entre representantes de alto nivel de Kiev y de Moscú, una idea que sin embargo ya ha sido rechazada en el pasado por Vladimir Putin. El Santo Padre expresó su dolor por las víctimas y renovó sus oraciones y su cercanía al pueblo ucraniano. Alentó todos los esfuerzos encaminados a la liberación de los prisioneros y a la búsqueda de soluciones compartidas. El Santo Padre reiteró la voluntad de acoger en el Vaticano a los representantes de Rusia y Ucrania para entablar negociaciones. Cambiamos de tema, vamos a Londres, donde avanzó la segunda jornada de la visita de Estado de Emmanuel Macron al Reino Unido. El presidente francés se reunió ya en Downing Street con el primer ministro Keir Starmer, con la guerra en Ucrania precisamente y la migración a través del Canal de la Mancha en el centro de la agenda. Para ampliar, conectamos con nuestra corresponsal en la capital británica, Luisa Pulido. Luisa, muy buenas tardes para ti. ¿Qué conclusiones han trascendido de momento de esta reunión? Buenas tardes, fue un encuentro muy cordial, una relación personal entre Starmer y Macron, entre dos mandatarios que no se había visto por años aquí en el Reino Unido. Vimos camaradería, vimos sonrisas, pero sobre todo lo que se espera es que esta visita de Estado de 3 días deje frutos concretos para el Reino Unido. Conversaron sobre comercio, cómo incrementar y fomentar y profundizar los lazos históricos, comerciales, de seguridad, de tecnología entre los dos países. Es importante lo que mencionas porque es la prioridad para el primer ministro, lograr firmar un acuerdo con el presidente francés que frene la inmigración irregular que llega todos los días a través del Canal de la Mancha, especialmente en días soleados del verano como el de hoy. Así que esa es la prioridad del primer ministro. Se espera entonces que se terminen de negociar los puntos de ese acuerdo que sería piloto, se llamaría uno adentro, uno afuera, que significaría que los barcos pequeños que arriban todos los días a través del Canal de la Mancha y que parten desde las playas francesas serían devueltos a Francia y por ende a Europa. Y el Reino Unido se compromete a dar asilo político a quienes de verdad tengan lazos familiares con este país. Por supuesto, es un tema muy sensible que atañe a toda Europa y todavía no ha sido oficializado, pero es lo que se espera. Por ello, el vocero de Downing Street ha dicho que combatir la amenaza de migración irregular y cruce de embarcaciones pequeñas es una prioridad compartida que requiere soluciones compartidas. Los dos mandatarios coincidieron en que se debe progresar más en nuevas e innovativas soluciones para
además romper el modelo de negocio de las bandas delincuenciales que todos los días transportan personas aquí al Reino Unido. Claro, Luisa, y además que por lo que comentas, el derecho al asilo no necesariamente implica la necesidad de tener lazos con el país donde uno lo solicita. Seguiremos en todo caso las conclusiones que surgen de esta reunión. De momento también cuéntanos qué sigue en la agenda de Macron. Bueno, como símbolo de esa relación renovada entre Francia y el Reino Unido, el presidente Macron y Keir Starmer estuvieron hace poco en el Museo Británico oficializando entonces que a partir de septiembre de 2026 y por un año, este museo, el más importante e histórico del país, tendrá la presentación del tapete de Bayeux, que como ustedes saben se preguntarán, bueno, pero ¿por qué es tan importante la exhibición de este tapete? Bueno, es fundamental para la historia de este país, no ha estado en exhibición en 900 años, es un símbolo, es un registro de la conquista normanda en 1066, la batalla de Hastings, que puso fin a la Inglaterra anglosajona. Por eso es que hay tanta expectativa. Ya se frustró en 2018 ese préstamo francés al Museo Británico, así que se espera que se concrete posiblemente y claramente va a ser así. Y además el presidente francés en este momento se reúne con empresarios británicos y franceses para incentivar que sigan invirtiendo y siga aumentando ese comercio bilateral. Actualmente aquí en el Reino Unido operan 3.500 compañías francesas y Macron espera que sean muchísimas más. Francia es el segundo gran empleador en el Reino Unido y esta noche el presidente disfrutará de un banquete ofrecido en Guildhall, que es en el corazón de la City de Londres, el distrito financiero de este país. Luisa, pues muchísimas gracias por la curiosidad del tapete y por toda esta información y análisis desde Londres. Vamos precisamente a Francia, donde el partido de extrema derecha Agrupación Nacional vuelve a ser objeto de una nueva investigación judicial. Este miércoles la policía francesa allanó su sede en París, siguiendo acusaciones de presunto financiamiento irregular de las últimas campañas electorales de la formación. Recordemos que fue el partido más votado en las últimas elecciones en Francia. Hablamos de las legislativas anticipadas y de las europeas, y que su líder, Marine Le Pen, fue inhabilitada por la justicia en marzo tras ser declarada culpable de malversación de fondos europeos. Hablamos ahora de política en España porque en una esperada comparecencia ante el Congreso de los Diputados, tras conocerse los casos de corrupción de miembros del Partido Socialista y frente a los pedidos de renuncia que le hace la oposición, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que a pesar de que lo más fácil hubiera sido dimitir, no va a textualmente tirar la toalla y anunció un plan para combatir la corrupción, mientras sus socios de Gobierno le exigen impulsar políticas sociales para no retirarle el apoyo. Natalia Plazas tiene los detalles. Para muchos es un animal político que sobrevive a todos los escándalos y crisis. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, descartó renunciar y busca salir fortalecido de un escándalo de corrupción que persigue a su partido. Yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Por eso quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. En una esperada comparecencia, Sánchez anunció 15 medidas anticorrupción. Incluyen la creación de una agencia de integridad pública independiente, impedir que empresas declaradas culpables de soborno puedan obtener contratos gubernamentales y controles aleatorios sobre el patrimonio de altos funcionarios. El principal partido de oposición, el Partido Popular, calificó al PSOE de organización criminal y ha pedido que Sánchez renuncie y que convoque elecciones. No lo puede disimular. No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido, montando numeritos de cordero degollado. Usted está como está porque ha resultado ser un fraude. El caso de corrupción que hace tambalear a Sánchez implica a 3 miembros del Partido Socialista y cercanos al jefe de gobierno. Entre ellos, Santos Cerdán, exsecretario del PSOE, y José Luis Ábalos, exministro de Transportes de Sánchez. Junto a un asesor de Ábalos, Coldo García, se les acusa de amañar contratos públicos por hasta 700 millones de euros a cambio de coimas.
La oposición asegura que es imposible que Sánchez desconociera la trama. Ahora, con su plan anticorrupción, Sánchez busca la confianza de sus socios de gobierno y, una vez más, mantenerse en el poder hasta las próximas elecciones generales programadas para 2027. Bien, volvemos a Francia porque el ministro del Interior advirtió que el país se dirige hacia un verano de alto riesgo. Y es que los incendios forestales arrasan el sur del Hexágono. En Marsella, los bomberos afirman que el fuego ya está retrocediendo después de haber calcinado 750 hectáreas y de haber forzado el confinamiento de 15.000 personas y la evacuación de 400. Mientras en Narbona, también en la costa mediterránea, los bomberos siguen intentando controlar otro incendio. Por otro lado, un estudio británico estimó que la ola de calor que cubrió Europa Occidental en los últimos días causó 2.300 muertes y señala que si la temperatura no hubiera aumentado como consecuencia de la quema de combustibles fósiles, se hubieran evitado 1.500 de estas muertes. Ahora volvemos a España de nuevo porque el exentrenador italiano del Real Madrid, hablamos de Carlo Ancelotti, ha sido condenado a 1 año de prisión por un delito contra la hacienda pública y a pagar una multa de 380.000 euros, según fuentes de la Audiencia Provincial de Madrid citadas por la agencia EFE. El técnico fue hallado culpable de fraude en relación a su declaración de impuestos del 2014, mientras que fue absuelto del mismo delito vinculado con el ejercicio del año 2015, porque la justicia consideró que no está aprobado que el ahora seleccionador de Brasil hubiera residido los días suficientes en el territorio español como para que le fuera obligatorio tributar en España.